Muy buenos días. Vamos a exponer con relación a la filosofía marxista, con relación al materialismo histórico. Tenemos que José Ferrater Mora nos dice en su diccionario al respecto. Lo que Engels llamó concepción materialista de la historia, lo que Plejánov calificó de materialismo histórico, abreviado a veces Hizmat, en las lenguas que, como el ruso y el alemán, el adjetivo precede al nombre, a diferencia de Diamant, abreviatura de materialismo dialéctico. Es característico del pensamiento de Marx, o por lo menos de una parte muy fundamental del mismo. Puede considerarse también como una característica del marxismo en todas sus variantes, salvo aquellas que, por apartarse tanto del pensamiento de Marx, pueden apenas calificar de marxistas. Es posible, y según cierto número de autores, plausible, sostener el materialismo histórico sin sostener el materialismo dialéctico. En cambio, parece difícil, caso de que sea posible adoptar el último, o sea, el materialismo dialéctico, sin abrazar al primero. Para algunos, además, el materialismo histórico está incluido en el dialéctico. Consideremos aquí el materialismo histórico como el método o la doctrina, o ambas cosas, al mismo tiempo del marxismo, específicamente en la forma que corresponde al pensamiento de Marx. Se ha discutido mucho si el materialismo histórico fue ya elaborado o elaborado con suficiente plenitud por el joven Marx, esto es, el Marx de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Los autores que lo niegan hacen corresponder el materialismo histórico con el Marx maduro, específicamente el de la crítica de la economía política de 1859 y el del Capital, cuyo primer tomo se publicó en 1867. Los que lo afirman encuentran que el joven Marx, con trazas del materialismo histórico, aún así, este es expresado a menudo en formas más filosóficas, éticas y humanísticas de lo que fue corrientemente en obras posteriores de Marx. Una exposición cabal del materialismo histórico debería tratar el problema de la continuidad o discontinuidad, o de los grados de una o de la otra en Marx, así como la cuestión del papel que los bosquejos de la crítica de la economía política, escritos entre 1857 y 1858, generalmente citados como los Grundrisse, desempeñan en el cuadro total del pensamiento de Marx. Y pues sabemos todos que el marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, filósofo, economista, periodista alemán, principalmente con su libro El Capital, crítica de la economía política. Esta obra tiene fecha de edición de 1867 y desarrolla gran parte de su obra junto a Friedrich Engels. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominada socialismo científico. ¿Para qué? Pues para diferenciarla de otras corrientes socialistas que venían antes que la teoría de Marx. Algunos datos sobre Marx. Luego de su muerte en 1883, muchos teóricos políticos
continuaron desarrollando e interpretando las ideas de Marx, por lo que el marxismo ha derivado en corrientes muy diversas que incluso llegan a oponerse entre sí. Diversos gobiernos y movimientos políticos han apelado al marxismo como base ideológica y con esta pues han creado sus propuestas, entre ellos gobiernos como la desaparecida Unión Soviética, gobiernos como actualmente el gobierno de Corea del Norte, Vietnam, Cuba, República Popular China. Paco Ignacio Taibo manifiesta que incluso el Che Guevara y pues todo el movimiento que se desarrolló en Cuba no fue solamente el marxismo, sino que fue la evolución del marxismo al leninismo y posteriormente con las ideas de Mao Zedong para realizar la revolución cubana. Dentro de las características del marxismo podemos encontrar principalmente el materialismo histórico, la mercancía como segundo elemento. Este tema de la mercancía lo voy a profundizar un poquito hacia el final del video. Como tercer elemento, la explotación, ¿sí? La explotación como otra de las características fundamentales del marxismo, y como un cuarto elemento importante de las características del marxismo, la lucha de clases. Con respecto a la mercancía, el capítulo 1 del Capital es la base estructural de todo el pensamiento marxista. El fetiche de la mercancía al que se refiere Marx el fetiche se refiere al dinero, que es el dinero, el dios del capitalismo. Y esto busca que todas las actividades se conviertan en mercancía. De este modo, pues, ¿qué está pasando? Pues se empobrecen los significados. Hay un concepto que es el de cosificación o reificación y afecta todos los aspectos cualitativos relacionados con la vida humana y hace que prevalezcan aspectos como lo cuantitativo, lo abstracto, lo inflexible, ¿cierto? Y fortalece de este modo la negociación, la seguridad en la inversión, todas esas cosas que el capitalismo quiere que se profundicen. Por otro lado, se busca el aumento de la burocracia, o sea, el fetiche busca que haya un aumento de la burocracia, y cuando vemos, por ejemplo, un jefe, que lo importante para el jefe es las funciones, el papel y el sello, ¿sí? Se vuelve una burocracia total. En el tema de los docentes, por ejemplo, estamos siendo muy afectados porque la institución educativa o lo educativo se ha convertido en una empresa donde incluso hemos denominado, o las mismas leyes han denominado, que el rector es un jefe cuando no lo es. Somos compañeros de trabajo, pero se ha cosificado absolutamente todo, buscando que de esta manera se pierda el valor por lo humano y se fortalezca el valor por el capital. Además de eso, él hace un pequeño apunte dependiendo del socialismo o el comunismo, como lo han nombrado muchas veces, hace sus pequeños aportes en referencia a la educación, en los cuales la teoría de Marx ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a diferentes contextos y sus realidades. En sus primeras críticas a la educación de su época, estamos hablando de 1818, Marx se enfoca en la degradación física y moral de los niños, la unilateralidad en el trabajo y la falta de atención a los problemas educativos. ¿Cuáles eran estos problemas? Para la época de 1800, los niños trabajaban mucho tiempo en fábricas y estaban a la par de los hombres, devengaban un sueldo menor. Pero Marx, mirando esto, siempre estuvo de acuerdo en que los niños debían de capacitarse. Para eso proponía que los niños tuvieran una edad de educación y de la misma manera laboral, medio tiempo en la escuela, medio tiempo trabajando. No abolía el concepto del trabajo de los menores de edad, sino que sencillamente decía que había que capacitarlos en la escuela y de una vez ir a la práctica. ¿Les suena? Yo creo que hablamos de lo que conocemos hoy en día como institutos técnicos. En cuanto a los fines de la educación, Marx planteaba la educación debe satisfacer las necesidades vitales del individuo, prepararlo para superarlas. Además, busca eliminar la degradación y la unilateralidad en la que vive inmerso el hombre capitalista, politizar y socializar a todos mediante la ideología marxista y eliminar las alineaciones que hacen que el hombre sea ajeno a sí mismo. En relación a los métodos educativos, Marx propone la combinación de la instrucción con el trabajo, considerándose que el trabajo manual o mecánico es fundamental para formar al hombre unilateral
y prepararlo para la sociedad futura sin clases. Marx hacía énfasis en que la educación debía ser técnica, debía ser en la cual se trabajara el potencial de la mano obrera capacitada, donde los niños pudiesen tener, no hablamos de adolescentes, siempre hablamos de niños, porque él decía que debían de estar preparados después de los 9 años para ser un motor o un músculo que ayudara y potenciara la parte industrial. Ahora, en cuanto a la política educativa, Marx teóricamente defiende que ni el Estado ni la Iglesia deben tener injerencia en la vida escolar y que una vez superada la dictadura del proletariado, tanto el Estado como la Iglesia deben desaparecer. Es decir, el Estado solamente debe ser garante de mantener el dinero, los maestros, la infraestructura, los libros, todo por lo cual la persona se capacite. Él habla de que la institución debe ser un centro científico donde el niño va a aprender, va a debatir, donde el niño va a ir a aprender algo que le sirva para su vida diaria, reparar motores, reparar algo eléctrico, trabajar. No como hoy en día, que los niños los llenamos de mucho conocimiento sin sentido y no aplicado a las prácticas. ¿Eso es algo bueno o algo malo? No sé, tocaría que analizarlo de una perspectiva más profunda. Pero en resumen, la teoría de Marx en la educación ha evolucionado bastante desde 1818, cuando él hizo los primeros planteamientos. Promueve la formación del hombre omnilateral y está orientada hacia la consecución del hombre nuevo y la eliminación de las lineaciones. Sin embargo, la implementación de esta teoría en la práctica ha sido objeto de debate y ha variado en diferentes contextos históricos. Es decir, Marx propone y en resumen dice que la escuela debe ser estatal, las leyes las debe hacer el Estado y su financiamiento debe ser promovido por él, algo que ocurre en casi todos los países del planeta. Por ejemplo, si es un sector agrícola, ¿cómo vamos a capacitarlo sobre ciencia y tecnologías si el músculo económico es el campo? La escuela fuera de influencias tiene que ser completamente neutra, no pueden haber partidos, no pueden haber politizar la educación, ni tampoco debe ser objeto de que la iglesia tenga muchas influencias con sus santos o qué cosas se debe aprender o no. Han sido muchos años de lucha, han sido muchos años en los cuales hemos tenido un avance a lo que conocemos hoy como la escuela. Por ejemplo, esto lo proponían en 1818 y hoy en día ¿qué tenemos? Tenemos instituciones patrocinadas por el Estado, colegios completamente públicos. Lo único que sí Marx decía que debía de suprimirse la enseñanza privada, porque no toda la educación debería de ser neutra y la misma para todas las clases, tanto estratos altos como estratos bajos. El niño rico y el niño pobre deberían de mantener o tener la misma educación. Por lo tanto, lo único que le podemos agradecer al marxismo a la época es que existan universidades gratuitas, que la educación sea gratis, financiada por el Estado, y en algunos países tanto universidades. Ahora, analizando un poquito más, podemos dar que las instituciones técnicas cumplen a cabalidad el concepto de estudio y trabajo. En Colombia tenemos el SENA, que faculta una parte de esta idea donde el estudiante va a sus ciclos de aprendizaje y ahí mismo vaya a hacer sus procesos de práctica. No es, lamentablemente en la época,